Os voy a contar una historia. Es la historia de cómo los libros consiguieron unir a toda una ciudad. Veréis, esta es la historia de una bibliotecaria que conocía a los lectores como nadie. Se había dado cuenta la mujer, tras años y años detrás del mostrador de préstamos, que los libros tenían un efecto particular en los visitantes de la biblioteca. La gente iba allí a leer o a estudiar, pero terminaban haciendo nuevos amigos entre los susurros a fuerza de compartir lecturas. Había visto visitantes que se enamoraban porque buscaban el mismo título en las estanterías. Había conocido abuelos que iban con sus nietos para sacar libritos del Dr. Seuss y años después había atendido a los nietos ya mayores que volvían solos. Y un día se preguntó, ¿qué pasaría si toda la ciudad leyera el mismo libro? Estaba segura esta bibliotecaria de que de algún modo mágico y misterioso sus vecinos se sentirían más cerca, de que los extraños en el autobús camino al trabajo ya no serían tan extraños, de que en los ascensores se acabarían las conversaciones sobre si llovía o si hacía sol. Además, en su ciudad siempre llovía y hacía frío. En fin, estaba convencida de que leer el mismo libro era una manera de crear una comunidad y de que la gente fuera más feliz. Esta bibliotecaria se llamaba Nancy Pearl y en 1998 su sueño se hizo realidad y se convirtió en One City, One Book, que es un programa que se repite cada año en distintas ciudades de Estados Unidos. La primera ciudad fue Seattle, que era su ciudad, donde llovía y hacía frío. Después fueron Chicago, Nueva York, Boston, San Francisco, Austin o Fargo. Vamos, lo que viene siendo un de costa a costa. Y sí, cuando una ciudad elegía un libro para leerlo juntos, se creaban entre los vecinos lazos que jamás se habrían imaginado. Ya sabéis que en Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair, estamos convencidos de que los libros son la distancia más corta entre dos personas. Y por eso estamos aquí, para compartir lecturas. Este mes, las lecturas que compartimos gravitan alrededor del título más vendido de 2021, Sira, de María Dueñas. Es nuestro Open Book. Quizá también, claro, ha sido vuestro libro del año porque ha vendido casi 320.000 ejemplares. A ver, 320.000 son los habitantes que tiene Islandia, así sin irnos más lejos. Bueno, junto a nuestro Open Book tenemos otras 4 propuestas para todos los gustos lectores, que son Una habitación propia, de Virginia Woolf, Riesgos de los viajes en el tiempo, de Joyce Carol Oates, Una educación, de Tara Westover, y Colgando de un hilo, de Dorothy Parker. Porque como a esa librera, que se llama Nancy Pearl, lo que nos gusta en Nota al Pie es el momento mágico de compartir un libro. Y por eso queremos escucharos a vosotros, a los lectores. En nada, ya sabéis, tendremos un número de WhatsApp para que nos dejéis vuestras notas de voz sobre los libros de nuestra estantería. Pero hoy tenemos un programa especial. Hemos elegido a 2 lectores en representación de todos. Son lectores compulsivos y voraces, pero también son escritores, amigos y apasionados de la literatura. Por la trampilla secreta de Nota al Pie se han colado hoy Ezequiel Shafir y Alberto Moreno, que además de lectores y escritores estuvieron hace tan solo muy poquitos días con María Dueñas hablando de su última novela, hablando de Sira. A ver, si os cuento todo lo que ha hecho y ha estudiado Ezequiel Shafir, pues mira, la verdad es que nos quedaríamos sin tiempo para más, así que me voy a quedar con una pinceladita. Es doctor en Psicología por la Universidad de Tilburg, licenciado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Argentina de Empresa, fue investigador del MIT y estudió Literatura y Narrativa en la Universidad de Cambridge. Y además es autor, de momento, de 2 novelas, Marina de Buenos Aires y París 2041. Ezequiel, tú naciste en Argentina, en Quilmes. Yo de verdad es que no me resisto a tenerte aquí y empezar preguntándote por Borges, que decía aquello de soy todos los autores que he leído. ¿Somos lo que leemos, Ezequiel? Sí, somos lo que leemos, somos lo que vivimos. Creo que la frase entera de Borges, el quote entero, si lo recuerdo de memoria, era soy todos los libros que he leído, soy todas las mujeres que he amado, las ciudades que he visitado y me falta algo más. Y eso es un poco decir, soy lo que he vivido. Nadie sabe lo que no he aprendido.
y aprendemos viviendo, compartiendo y leyendo. A mí lo que me parece el tema de la literatura, lo que tiene de mágico, es que nos abre las puertas a conocimiento que el Internet te da. Si te sientas a leer un libro, te puedes sentar a leer un libro de El César, de la Guerra de las Galias, y estás leyendo un libro escrito en primera persona, ni más ni menos que por el César. Está escrito como libro político, con intencionalidad y con bias, como leer un libro actual, pero se lee muy bien, se lee como un libro actual en serio. Entonces invito un poco a eso, a salir del día a día y meterse en lectura, y lo que te pasa es que viajas, aprendes, y creo que si todos leyésemos el mismo libro, qué buena idea, Sí. cómo me gusta esa idea, por lo menos por un momento para poder charlar y compartir, pero me quedo con que si todos leyésemos un poquito más. Sí, además, claro, es que se establece esa conexión, ¿no? Cuando compartes lecturas. Bueno, os voy a presentar a Alberto Moreno, es director de Vanity Fair, es periodista, es uno de los articulistas más deslumbrantes que podéis leer y, ojo, ojo, que no solo escribe artículos, le da también a la prosa en la distancia larga. Bueno, eso lo dejo para ver si él nos lo quiere contar o no. Es uno de los lectores más apasionados que conozco y creedme que hay mucha pasión en esto, ¿eh? Porque conozco a muchos, muchos lectores. Y Alberto, tú y yo nos conocemos hace muchos años y es que creo que nunca te he preguntado por Borges. Me parece que es un pecado y un delito. ¿No es puede que ser? hay muchos escritores, hola a todos, Sí. y no ha dado tiempo, hemos hablado de muchos otros, pero quizá la mejor manera de hablar de Borges es aquí con Ezequiel como medium, ¿no? Eso que decías antes de que los libros son la distancia más corta entre dos personas, de hecho me pasa con Borges, en realidad, porque mi padre, que falleció hace unos años, tenía una antología poética de Borges que nunca me compartió en vida, pero estaba en la estantería de la casa de mi madre y leyéndolo me conecto con él, veo las anotaciones que tiene y Borges como medium me interesa un montón, porque si algo tiene de bonito este club de lectura es que todos leemos a la vez. Lo que tú haces cuando hay un libro que te apasiona es que se lo pasas a alguien. Yo cuelgo muchos de los libros que me están gustando, cuelgo fragmentos en Instagram, todo el mundo me pregunta. A veces les atormento y no digo hasta unos días después qué libro es el libro en cuestión, pero me encanta recomendarlos. Y el hecho de que tú lo acabes y se lo prestes a una persona, que es algo que luego lo podemos discutir, pero no sé si se debe hacer, dejar libros a la gente. Porque... Bueno, se debe hacer si no eres tan inocente como para pensar que te lo va a devolver. Sí. ¿Sabes que hay en Argentina decimos, esto es un poco en mi idioma, en Argentina decimos hay dos tipos de boludos, los que prestan libros y los que lo devuelven. Es un poco una máxima. Bueno, pues dentro de esta duda del devolver, claro, el hecho de prestarlo, ¿no? De que Claro. alguien lea lo que le recomiendas. Leer todos a la vez es una maravilla, porque te puedes mandar mensajes ahora que estamos tan hiperconectados de ¿has visto lo que ha pasado en la página 42? Que es algo que luego yo, que si subrayo los libros, puedo volver a ver si lo que nos ha conmovido era lo mismo a las dos personas. Pero en este caso, ver ese libro de Borges anotado, para mí Borges es muy importante por eso. Incluso cuando subrayas un libro, puedes ver lo que te ha conmovido pasados los años cuando eras otra persona, Sí. cuando eras aquella persona joven y piensas, ¿y esto por qué me tocó tanto, no? Qué increíble. Por eso, como volviendo a Borges, Borges leía con un lápiz en la mano, yo leo con una pluma en la mano, y el libro que más me gusta lo puedes ver cuando lo hojeás, por lo mamarrachado que está, las frases señaladas, las notas al pie, y en mi caso lo que hago también, pongo fecha y dónde. Entonces estoy de vacaciones en la playa, pongo dónde lo leí, y cuando lo miro luego de 8 o 9 años lo encuentro. Y a mí me parece parte de la aventura. No sé cómo de pintarrajeado tenéis nuestro Open Book de este mes, que es Sira, pero hace unos pocos días estuvisteis en un encuentro con María Dueñas. A ver, un encuentro quiere decir no es que se fueran a tomar unas cañas con ella, es que estuvieron pues haciendo un encuentro periodístico y le hacíais preguntas. Sé que habéis caído los dos rendidos ante la personalidad de María Dueñas. Es que no es para menos, porque además es totalmente hipnótica. Pero contarme, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de ella? Ya, a ver, voy a empezar por la parte, en Argentina decimos cholulo, más de paparazzi, que es encontrar una persona que no se ha creído su propio éxito, es decir, no es consciente que en el mundo de la literatura la cantidad de gente que le ha leído, los pensamientos que ha ayudado a formar, los recuerdos que ha dejado en la gente, los personajes que ha inventado, es una brutalidad. Una brutalidad es que ella no sabe que a 14.000 kilómetros de distancia en Buenos Aires hay una señora de 79 años que es mi madre,
que escucha los libros porque no puede leerlos, los escucha, y que esté hipnotizada con esas historias. Y me parece que es brutal. Y lo que me encontré es una María Dueñas que está entusiasmada por escribir como el primer día, que está entusiasmada y que es accesible, y no sé qué te pareció a ti, Alberto, pero es increíble. A mí me pareció hipnótica, la verdad. Pensé que con la edad que ella tiene, que es más veterana que la propia Sira, Sira, todo ese fulgor que desprende está representado en ella misma, con lo cual vi una identidad muy clara. Y luego es alguien que tenía 45 años cuando escribió su primera novela, El tiempo entre costuras. Muchas veces te piensas, cuando ves un currículum sorprendente o alguien muy precoz, dices, ya no voy a poder empatar a esta persona por mucho que haga bien las cosas. Y sin embargo, yo veo que María, con todo el éxito que está teniendo y el predicamento, es alguien que da esperanza para quienes no han emprendido proyectos todavía en una edad un poco veterana. A los 45 años se convirtió en una supernova de la literatura, conectó con la gente de manera brutal, con El tiempo entre costuras, y 12 años después sigue reeditando éxitos, que es como una gran bola de nieve gigante que fomenta el amor por la lectura y que la gente se conecte con una misma historia. Y además da esperanzas por otra razón. Creo que hubo algo muy interesante que contó María en ese encuentro que tuvo con vosotros, y era la desmitificación del escritor, ¿no? O sea, que el escritor no está allí en su mesa esperando a que venga la musa a ponerse encima del teclado, sino que es un oficio, y oficio fue la palabra, además, que empleó, y es un oficio que requiere esfuerzo, dedicación, ponerte delante de la pantalla o del papel, cada uno como escriba, ¿no? Y una mentalidad muy estructurada para el trabajo. Los dos escribís. Esto es así, ¿no, Ezequiel? En mi caso, cuando puedo y nos dejan, pero absolutamente. Creo que sorprende cuando uno habla con la gente la cantidad de nuestros amigos, de nuestros colegas que escriben. O sea, creo que la mitad de nosotros tenemos un escritor adentro y lo hacemos. ¿Esta desmitificación qué te pareció, Alberto? Pues muy humilde y muy real. Yo me la creí. Ya se tomaba su trabajo como para empezar, como un juego, porque la parte de investigación yo como periodista la disfruto muchísimo, y ella de alguna manera lo que está haciendo en Sira es escribir un gran reportaje de época, porque es con sus peros, pero es una novela histórica en realidad. Y toda la parte de documentación, que le puede llevar entre 2 y 3 meses, que decía que era la más gozosa, yo eso lo entiendo muy bien. Luego la parte en la que te pones de 9 a 5, hacer todas tus horas de escritura. Escribir es una cosa sacrificada, prácticamente de sangrar en cada letra. Y una vez que tienes ya todo escrito, y yo soy una persona que escribe muy, 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 muy largo, y la labor que más me gusta, igual que a María le gusta documentar, a mí lo que me gusta es borrar. Me gusta muchísimo escribir todo lo que puedo, todo lo que me sale. Muchas veces tengo espacio que rellenar, porque nos ponemos con la maqueta y tienes que rellenar. Es muy feo lo de rellenar, pero tienes que hacer 20.000 caracteres, y a lo mejor me escribo 30.000 para luego poder pulir y quedarme con lo mejor, con lo más magro. Eso, Alberto, sabes que es único, porque nos enamoramos de nuestras palabras y de nuestros párrafos, y cuando el editor dice, esto se hizo muy largo, sácale algo, es doloroso. Bueno, luego tengo 7 versiones de cada cosa, y la larga la guardo también. Pero sí, es la mejor manera de llegar a la esencia, creo. Bueno, lo decía Stephen King, ¿no? Que cuando te ponías a corregir tenías que cargarte al menos el 20%. Por supuesto. Y creo que esto tiene que ver además con nuestra mentalidad periodística. A mí me pasa también, no tengo ningún problema en afilar la tijera y tirar páginas y páginas. Es campana de Gauss, en realidad. Sí. O sea, tú lo que haces es, se queda del material que queda lo mejor. Sí, y sí. el suspenso no sabes dónde lo pones, a lo mejor lo pones en un 7. Bueno, se queda lo mejor porque tú escribes bien, porque yo siempre pienso, habré quitado lo mejor y habré dejado lo malo. Qué duda para tan eso horrible. Me gustan los editores, que ayudan mucho siempre. No hay bueno y malo. Yo creo que también es tan personal la lectura, y lo vemos porque si le pides a 10 amigos los 10 libros que más le han gustado, que ha leído, obviamente, son todos siempre diferentes. Y entre los 10, algún amigo te va a decir algún título que tú piensas, Dios mío, yo no lo pude terminar ni en 3 intentos, ¿no? No, Joyce, hablo de novelas normales. Pero habías dicho lo de Stephen King, hablando, porque es cierto que fue una entrevista con María Dueñas, pero luego hubo cañas, hay que admitirlo. Y en las cañas, de luego, estamos hablando de escritura y de esta desmitificación, que es casi una mitificación, porque lo que dijo es un curro infernal. Claro. Ajá. Hay que trabajar horarios y trabajar, es un trabajo. Y me hace acordar una entrevista a Gene Simmons, el de Kiss,
que le preguntaban cómo era su vida de rockero, hija de rockero, dice, 9 de la mañana, todos de lunes a viernes, en el estudio, grabando, componiendo, hasta las 5 de la tarde y luego a casa. Qué decepción. Más luego lo que tarda en maquillarme. Bueno, las horas de eso. Y en hacerme el pelo. Y entonces, hablando con María Dueñas, y se sumó una editora a la charla, Eva Serrano, que dijo, el libro para mí de cabecera es de Stephen King, que es El arte de escribir. Es que ese libro es maravilloso. Si hay un libro que leer, el que quiera escribir, para mí hay un solo libro que leer y es ese libro. Por lo que desmitifica, explica la mecánica, tiene un toolbox, como le llama él, herramientas, y con ese libro puedes sentarte a escribir lo que tú quieras. Pero hay que cumplirlo luego, es un libro duro. Yo cuando llegué a la Facultad de Periodismo, en mi clase de redacción periodística 1, que es como la unidad básica de periodismo, es como el clavo en la ferretería, pues redacción periodística en periodismo. Y José Luis Rodríguez Vilamor, que es un profesor al que le tengo mucho cariño, que fue el primer tipo que me encontré en la universidad, de repente nos dijo que nos tenía que enseñar todo lo que se le ocurría acerca de escritura en acuerdo a Stephen King. O sea, que el decálogo que él nos quería enseñar no era el suyo, era el de Stephen King. Bueno, es que existiendo el decálogo de Stephen King, ¿para qué vamos a enseñar otro? Lo recomendamos muchísimo. El libro se llama en inglés On Writing, se llama Mientras escribo en castellano. Además lo han reeditado ahora porque creo que es el libro con la portada más llamativa por espantosa, lo siento mucho, porque la foto de Stephen King es una foto tremenda en la versión española en la que se está abrazando a sí mismo. Yo siempre pensaba, ¿por qué esta foto con la de fotos que hay de Bueno, es que si Stephen no diera King? miedo no sería Stephen King, ¿no? Es que mi edición está sentado en una mesa con un gato, Claro, que me parece... claro, porque esa es la edición la inglesa, americana. efectivamente. La foto es maravillosa, la edición inglesa. Está sentado con el gatito allí, efectivamente, un libro negro muy bonito. Exactamente. Y siempre pensaba, ¿pero por qué en castellano no han puesto la misma foto? Bueno, cosas de derechos, lo han reeditado y es un libro fantástico. Me gustaría volver a algo de lo que habéis hablado con respecto a Sira, y es esa pulcritud de la documentación de María Dueñas, que contaba una anécdota muy bonita en vuestro encuentro. Contaba que incluso se había hecho con menús antiguos originales del Rich para una de las escenas del libro. Y esa escena tiene que ver con Eva Perón, y si os parece vamos a ver cómo narra María Dueñas la llegada de Eva Perón al aeropuerto de Barajas. A continuación apareció ella. Los aplausos y vítores, los gritos eufóricos y las sacudidas de pañuelos y banderines se tornaron en una locura. Ahí estaba, vestida con traje sastre azul, la excelentísima señora doña María Eva Duarte de Perón. Ningún medio nacional osaría alterarle el larguísimo nombre. Rubia, joven, menuda, peinada con pomposidad y tocada con un sombrero del mismo tono. Bueno, si tenéis curiosidad, podéis buscar el nodo en el que está la visita de Eva Perón. Hay muchos nodos, pero en el que está esta llegada al aeropuerto de Barajas es el número 232A. Está en el archivo de la Filmoteca Española, que se puede consultar online. La verdad es que, como decías, Alberto, María Dueñas hace una crónica periodística del momento, ¿no? Creo que lo describe perfectamente. Sí, y además María en ese momento se traviste de periodista también. Sí. Sira es una persona multitalentosa. La gente que haya leído o que vaya a leer las dos novelas que protagoniza, pues es espía, es costurera, en este caso se hace pasar por informadora y también por periodista, y la propia María en este momento hace un juego de espejos que es divertido, que es escribir al modo de un cronista de la época y a la vez narrar lo que es el encuentro con muchos cronistas. Me parece que ha leído mucho y que se ha empapado de estos nodos, y que aquí una vez más se hace palpable toda esta labor de documentación de la que hablamos. Ezequiel, tú no solo eres argentino, sé que puedes hablar de Eva Perón, sino que además has escrito novela histórica. No sé qué te parece esta documentación absolutamente increíble de María, en concreto para este momento, ¿no?, de la visita de Eva Perón a España. Sí, a ver, yo lo hablé con María. Yo creo que cuando se escribe novela histórica hay una responsabilidad y una limitación, que es un poco complicado. Cuando uno escribe novela narrativa, mi segunda novela, que es una distopía, todo vale. Ni siquiera la realidad actual me pueden decir esto no puede pasar, pues en el futuro quizás sí. En cambio, cuando uno decide dejar escribir una novela y hacerla histórica, creo que hay una obligación hacia el lector en tener una línea muy clara que divide lo que es novelado y lo que es historia. Y hay una responsabilidad de que lo que sea historia esté muy bien documentado, porque si no es casi una falsedad ideológica al lector. Es decir, uno lee novela histórica porque uno quiere entretenerse y aprender.
Y yo cierro una novela, a mí me gusta leer novelas históricas de autores españoles, porque como extranjero aquí me ayuda a estudiar historia. Y saber qué pasó y cómo vivió el ciudadano de a pie, todo desde la visita de Eva Perón, que es algún capítulo absolutamente ausente en mi conocimiento histórico, como la guerra civil. Entonces, creo que lo que ha hecho es indispensable. Y lo ha hecho claramente muy bien. Y ha caminado una línea muy, muy difícil, que es meterse, se ha metido, que yo sepa, por lo menos, con 2 conflictos que es muy difícil tocar sin que los lados te acusen de bias, de estar tergiversando la realidad, que es el conflicto entre los israelíes y los palestinos, o los judíos y los musulmanes, y el personaje como Eva Perón, que para muchos es básicamente la esposa de un dictador, y para otros una heroína que ha cambiado la historia, ¿no? Y meterse con eso y salir airosa como lo hizo ella, creo que solamente es posible documentándose como se ha documentado. Ezequiel, tú le preguntaste por la visita de Eva Perón al Vaticano. Tenías especial interés. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque, a ver, primero es que creo que cuando hay deformaciones profesionales que todos tenemos, creo que los periodistas, ustedes tienen una deformación profesional que ven a todo diferente, todo cuestionan. Me encanta, no se quedan con el qué pasó, sino van al cómo y por qué. Y eso para mí es una bendición de los periodistas. Y los que hemos escrito alguna vez, leemos los libros y nos imaginamos al escritor. Nos imaginamos cuando el escritor se divierte, cuando pone al personaje a hacer algo que es divertido porque se la está pasando bien el que escribe. Y también vamos adivinando por dónde va el tema. Y como la salida de Eva Perón de España hacia Italia, ella marca muy bien cómo pasó de ser todo éxito a casi ninguneada e ignorada, yo pensé que estaba dejando todo listo para lo que en la mitología urbana, verdad o no verdad, es que Eva fue a Italia para arreglar la entrega de 5.000 pasaportes al famoso Camino de las Ratas, que era sacar a los nazis de Alemania vía el Vaticano a los Pirineos españoles y de ahí a Buenos Aires. Y claro, pensé, Pirineos españoles, Italia, esto está perfecto para que marianos... Y no, lo ha dejado, supongo, para otra novela, o que espero no nos haga esperar 12 años, o simplemente no lo ha puesto. Tenía dudas ella de la veracidad, y eso demuestra un poco también su compromiso con los lectores. Me dijo, es que Ezequiel, lo he leído y no estoy segura que sea verdad eso que pasó, y es un buen punto. Bueno, porque parece una novela, además, esa historia. A lo mejor lo ha dejado para ti, para que la escribas tú, ¿eh? Es que la escribió Iñaki Goñi, o Goñi es el apellido, es un periodista, creo que argentino. El libro es algo relacionado a Odessa, el título, que no me acuerdo de memoria. Soy muy malo para los títulos. Uno de los problemas de a veces leer digital. Y está muy bien documentado y muy bien contado. Y es una novela porque la realidad, creo, en una época de nuestro siglo pasado, ha superado a cualquier imaginación, lamentablemente, a la bestia, ¿no? Y es así. Ella tenía un poco, que nos contaba, la inquietud de meterse en algún jardín, y por eso fue muy cauta y le preguntó a sus editores de voy a abordar el tema de Evita o voy a abordar el conflicto árabe-israelí. También le interesaba mucho la parte británica que había más desconocida para ella, y como los británicos tuvieron también en esa época mucha parte de protagonismo. Y se ha metido con la pulcritud del cirujano, porque estando en una equidistancia, muchas veces ahora cuestionada, en realidad, cuando haces novela histórica y introduces un personaje de ficción, tienes que hacer como Marty McFly en Regreso al Futuro, cuantas menos cosas toques, mejor. Entonces, si ella es capaz de trabar su ficción y además hacernos un fresco de lo que pasaba, pero sin mojarse innecesariamente en cosas que no controla, por lo menos tenemos ahí un libro que nos puede servir de ventana al pasado, sabiendo que no lo ha alterado, como hablábamos el otro día, pues como Tarantino, que hay gente que empezará a ver el conflicto nazi a través de Tarantino porque es un director pop, y en ese momento el tipo cambia la historia. Pues no, aquí la gente se puede estar tranquila, que en Sira no se ha alterado con el aleteo de la mariposa. Pero hay un tema de honestidad intelectual Tarantino. No hay una entrevista donde lo diga, es que me están jodiendo, yo no escribí historia. Es que esto no pasó ni, o sea, ni con los negros en el sur de... Esto es una fantasía de él, y aparte es muy bueno en una dirección siempre la misma. Hay una fantasía colectiva que todos tenemos y que han explotado los escritores americanos, sobre todo para cine, que es un malo muy, muy, muy malo, hacerlo muy malo a un punto insoportable en la película y luego regalarte la otra mitad de la película vengándote. Entonces tienes al chico bueno que la nena no lo quiere y que lo maltratan y le pegan, le hacen bullying, y luego te regalan 20 minutos de venganza y sales del cine pero feliz con la vida
porque es lo que no tienes en la vida real. Y lo dijo Spielberg, no hacemos cine para contar vida real y lo que la gente tiene de lunes a viernes. Hacemos cine para que la gente sueñe. Entonces a mí Tarantino, que tiene, o sea, se inventa unos mundos paralelos y lamentablemente yo sí creo que a veces educa. Y no educa bien porque no, ni había fiestas donde los negros se mataban a martillazos. Pero creo que hay un placer en la fantasía, un morbo, que él ha descubierto y lo festejo porque a mí me gusta mucho. Ni sobrevivió Sharon Tate. Sí, que esto nos encanta. Aquí celebramos mucho a Tarantino, es también nuestro santo patrón, esta vez cinematográfico. Quería preguntaros una pregunta, esta es difícil, ¿eh? Es difícil porque es de las que yo creo que no tiene respuesta. ¿Qué tiene que tener un libro para que consiga lo que ha logrado María Dueñas, vender al menos 317.000 ejemplares, lo cual quiere decir que tiene muchos más lectores, porque hay que pensar en los que se prestan, los que se leen en bibliotecas, los que se roban, los que le pides a alguien y no lo devuelves? Los que se han bajado, los cientos de miles que se han bajado ilegales para leer en digital. ¿Pero qué tiene que tener un libro para conseguir eso? No sé, me haría millonario si lo supiera. En realidad, por eso os digo que es muy difícil. Conozco a muchos por agenda. Conozco a muchos músicos que se precian de ser músicos indies y que hacen arte verdadero y que les parece honesto, pero seguro que no le darían ascos hacer la canción del verano si supieran hacerla. Me parece que también es una alquimia que hay gente que la tiene y creo que se acerca a un don. Pero muchas veces yo escribo cosas y digo, esto no lo va a leer nadie, me interesa a mí. Y creo que no hay manera de explicarlo mejor y no lo sabría hacer mainstream. Escribimos para que nos lean. Ojalá tu arte o lo que sea que llevas dentro pudieras exteriorizarlo y lo leyera mucha gente como le pasa a María. Yo soy bastante más minoritario, pero me encantaría ser María. Me encantaría que me leyera todo el mundo. A todos nos encantaría. Y yo creo que igualmente hay ¿sabes? Hay condiciones necesarias, no suficientes claramente, si no estaríamos todos... Lo que pasa es que la gente no nos ve, pero yo hice trampa. Cuando hiciste la pregunta, te miré Alberto y dije, pues, le pasó la pelota así, ¡ping! Hay un segundo, si rebobinan los oyentes, hay un segundo en el que dudamos. Sí, digo, a ver, esta que la contesta, el que sepa que se ponga a escribir y venda cientos de miles. Incluso mantenerse como ha hecho María vigente, ¿no? No fue un one book wonder. Claro. Yo igualmente creo que hay condiciones necesarias y que no son suficientes. Y la profesionalidad con la que está escrito el libro es indispensable. Claro. No se puede escribir como si fuese... O sea, para escribir, y está demostrado en el libro de Stephen King, hay un oficio, hay una ciencia detrás, hay un ritmo, hay una cadencia, hay una forma correcta de escribir, una forma incorrecta de escribir, hay una forma de sobreadjetivar, de subadjetivar, dentro de la campana Gauss que has hablado, que hay lectores para muchos adjetivos, lectores para pocos. Pero yo creo que no se puede escribir un libro si no se lo toman en serio. Y a todos los que escriben por escribir, les sugiero que dediquen mucho tiempo a la edición, que lo tomen muy en serio, que lean de cómo editar, porque es la única manera de que el producto quede bien. Y nadie hace un producto y lo pone en venta si no lo trabaja y lo pule. En la escritura es la edición. Hablando de escribir, de retocar y demás, no sé hasta dónde os parece que puede ser doloroso el oficio de escritor. Tú hablabas antes, Alberto, de que uno se pone en el momento de escribir delante del teclado y hay algo que es como de sangrar. Recordaba la frase esa de T.S. Eliot de escribir es convertir la tinta en sangre. O aquella otra de Hemingway que decía, escribe claramente sobre lo que hiere. Eso es que Hemingway seguro que tuvo alguna relación a los 15 que le obligó a hacer poesía. Hemingway tuvo sus cositas, sí. Sí, pero yo... Sí. Yo cuando recuerdo que era un escritor, una persona que juntaba letras muy atormentada en la universidad, siempre era por desamores y porque pensaba que esa era la verdad absoluta. Y además era un exorcismo que te ayudaba a sobreponerte de las cosas. Y cuando lo leías, aunque la chica no te hacía caso ni la ibas a recuperar con esos torpes poemas, decías, jo, lo que he sufrido, ¿eh? Y cuando porque yo guardo absolutamente todo. O sea, ve que era a mi lado, sí, era un viva la Virgen, vamos. No, pero es broma. Sobre el proceso de escritura es sacrificadísimo porque tienes que pelearte con los dragones interiores. Es decir, ¿dónde está la palabra escondida dentro de tu cerebro que es capaz de hacer que todo este mecanismo se engrase y funcione? Eso por una parte. Y luego que no todo el mundo tiene los momentos de genio cuando está delante del ordenador. O sea, eso que decía Picasso de que la inspiración me pille trabajando. Pues a mí a veces se me ocurre una buena idea, lo que hago es tomar notas todo el rato
y escribir mucho, muchísimo, y a lo mejor fragmentitos que sé que voy a utilizar no sé cuándo, pero que luego de vez en cuando los juntas y a veces funcionan. Ezequiel, no sé si te parece que la literatura a veces es un ejercicio de funambulismo entre plantearnos preguntas y plantearlas a los lectores, tratar de explicar el mundo, pero también entretenerse uno y que se entretenga quien lee, ¿no? Sí, y el mérito que hay, ¿sabes?, en entretener. Me parece que hay mucho elitismo también en el mundo intelectual de la escritura, y donde depende con quién hables, qué es más literatura que otra cosa, y quién lo dice. Y a mí me gusta, volviendo al principio a Borges decía, los buenos escritores tienen muy buenos reviews de la crítica. Los grandes escritores tienen muchos lectores. Y entonces yo lo que creo es que entretener es importantísimo. Por eso Netflix es importante. La gran diferencia de Netflix y un libro es que en el libro eres coautor. Y tú le pides a un amigo que te relate un libro y un personaje, y vas a decir, es que no has leído mi libro que yo. Porque en el libro es un mensaje que lo decodifica a la persona, y eso es un trabajo en conjunto. También me parece indispensable en el compendio del día a día el entretenimiento, más allá de que el libro enseña y forma, el entretenimiento totalmente válido. Ya que estamos hablando de los lectores, ya que estamos hablando de vosotros, ya que nota al pie el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair está hecho para vosotros y para vuestra voz, me gustaría pensar en los lectores un poco, ¿no? En su entretenimiento y en su felicidad. Alberto, cuéntame qué quiere decir eso de que cuando te regalan un libro, te regalan algo más. Bueno, eso es porque hubo un artículo que escribí hace muchos años cuando tú y yo colaborábamos en GQ, trabajábamos, que hice una especie, travestí un textazo de Cortázar, de Manual para darle cuerda a un reloj. Y hice un artículo que se llamaba ¿Por qué leer? ¿Por qué leer? Porque te redimía. En mi caso era un acto de redención frente a toda la fealdad del mundo que pueda existir en momentos bajos, y con la pandemia, sobre todo con el confinamiento duro, que yo, por ejemplo, dejé de leer, no podía. Y fui recuperándolo como recuperé el olfato cuando me puse malito. Para mí la lectura siempre me ha llevado a sitios más gratos. Frente a un día de mucho trabajo, puede llegar un momento en el que apagas el ordenador y hay una señora que ha creado otro mundo y te lleva hasta allí. Entonces, yo siempre decía que lo único que quiero que me regalen es libros, y que lo único que quiero regalar es libros, porque regalas vidas, regalas otros mundos que no son el tuyo y que normalmente están mejor construidos, porque siempre los nuestros son un poco disléxicos, que somos muy conscientes de los fallos que tienen. Entonces, ese jueguecito de espejos que hice entre Cortázar y instrucciones para envolver un libro, que se llamaba así, Manual de Instrucciones para envolver un libro, cuando lo vas a regalar, que me parece un acto de tremenda generosidad, el hecho de eso, regalar la vida de otro. ¿Y no te parece agresivo cuando alguien, por ejemplo, yo te regalo un libro de Thomas Pynchon y tú piensas, ¿para qué me ha dado esto? Pues puede pasar una cosa, y es que si en ese momento estamos teniendo una conexión especial en cuanto a que tenemos que hablar mucho, las relaciones atraviesan muchas etapas, y siempre hay gente que tú tienes tu galaxia de personas, pero siempre hay alguien con quien guardas más una intimidad, y eso es Guadiana. Si de repente hay alguien que dice, tienes que colar este libro delante de tu montaña. Yo tengo una montaña en mi casa de 50 libros que me tengo que leer, que necesito leerme porque me los he ido comprando y los he ido recopilando, pero dice, pero cuela este. O sea, yo ahora he leído un par de libros que se los estoy diciendo a todo el mundo, te lo tengo que comprar, pero te lo tienes que leer. O sea, no lo guardes al final de la estantería. No hagamos esto un acto aleatorio. No. Lo necesitas. Y además se pueden recomendar libros dependiendo del estado de ánimo, lo que te está pasando o el momento vital que estás atravesando. Este es para ahora. Pues sí que puede ser un poco agresión, pero hay que hacerlo, es terapia. Está muy bien. Yo fíjate, cuando regalo no pregunto luego. Porque es tan... Es muy mal educado, claro. No, es muy personal el tema. Claro. Y yo sé que de los libros que regalo hay un 80% que terminan en la lista o esto no es para mí. Y me pasa con los libros que me regalan, ¿no? Sí, a mí me pasa, sobre todo cuando regalo El arcoíris de gravedad. Yo lo regalo con afán de proselitismo, luego doy por supuesto que nadie lo lee. Léelo, es una novela maravillosa y muy divertida. Estaba pensando cómo los autores nos unen
Y claro, hay un autor que os une a los dos, o debería decir que nos une a los tres, que provoca ese sentimiento de telepatía y de que nos sentimos todos como muy groupies suyos cuando lo leemos, que es Paul Auster. Amamos a Paul Auster, ¿no? Pues yo tanto como que le iba a consagrar un doctorado. Sí. Cuando acabé la carrera no sabía muy bien qué hacer, el periodismo parecía una opción un poco prometedora y dije, a lo mejor me puedo quedar en la universidad. Y la tesina que propuse fue las razones por las que Paul Auster era tan querido en España. Una de las principales es que Herralde lo editó muy bien y nos lo metieron pues muy bien en las estanterías, y yo creo que los suplementos especializados Y que es muy bueno, culturales. Alberto. Sí, desde luego, A ver, pero para eso qué me tiene que bueno, qué llegar, bueno, y para eso me tiene que llegar Ya. y tengo Te que tienes que poder enterar. leerlo. Sí. Y yo me enamoré, o sea, y además pensaba que estaba escribiendo para mí y que las casualidades que le pasaban a él en sus libros, que las ha ido abandonando cuando se ha ido haciendo mayor, porque durante los 90, cuando sonaba para el Nobel, era el autor de La contingencia, y a mí me pilló una época súper proclive a creerte eso, a que las casualidades me pasaban solo a mí y que además él generaba como el material lector que conectaba directamente. Luego te das cuenta cuando eres más mayor, con un poco más de cinismo inevitable, que eso ya no es tan así. Él lo ha ido incorporando también a su literatura, pero vamos, yo soy un fan irredento y nada culpable. Me parece un gran escritor. ¿Y tú, Ezequiel, que sé que también te gusta? Sí, Paul Auster, sí, absolutamente. He tenido también mi etapa porque, no sé ustedes, yo leo autores y temas por etapas. Entonces tengo etapas donde no me alcanza todo lo que publicó Paul Auster y lo quiero leer todo y releer. Momentos que leo como lector y me sumerjo, y momentos que leo como escritor donde ves una situación, un párrafo y dices, pero ¿cómo lo ha escrito? Te sientas y dices, vamos a leerlo varias veces. He probado incluso con Paul Auster y con Steinbeck reescribirles, o sea, como ejercicio, tomar una situación, un momento, y ver si lo puedo reescribir para aprender el cómo hacen tan fácil algo tan difícil. Porque he leído 4 páginas, paro y digo, es que este tipo me ha llevado a un lugar y he sentido algo y me he puesto nervioso o me he puesto ansioso o me he enojado con el tipo. Es que ¿cómo ha logrado que yo sienta esto? Debo ser muy tonto, estoy en la cama y aquí no pasa nada porque estoy tan nervioso. Entonces he parado y he dicho, a ver, ¿qué es lo que hace también? ¿Cuál es la magia que tiene esta gente? Y ese iba el don que tienen los Paul Auster, los Steinbeck, que es otro para mí fetiche, que tienen esto. Auster lo que tiene es una manera de mirar. Hablábamos mucho, Marta, el otro día sobre que Sorrentino, en su última película, La mano de Dios, él, que es autobiográfica, decía que lo único que sabía es mirar. A mí me parece que la manera que tiene Auster de mirar y de explicar... Cuando lo decías, lo de que habías transcrito, me ha parecido un ejercicio extraordinario, porque de hecho creo que lo que hace Auster es ver la realidad como si estuviera descifrando Matrix, y él te la cuenta como un teletipo, porque no se adorna innecesariamente nunca, no le sobra una palabra, y a mí me parece dificilísimo de conseguir. Entonces, narrar un hecho histórico, él ha cultivado mucho las memoirs, también algún tipo de autoficción. Es capaz de hacer la novela más virtuosa y después descifrarse mucho a sí mismo. Y yo tengo claro con las 3 autobiografías que he leído que le conozco perfectamente. Y he tenido la oportunidad de hablar con él 3 o 4 veces, y en una de ellas le dije, hay una de las biografías en las que te cascas el argumento de una película de Memorias del hombre menguante durante 40 páginas. O sea, narras escena por escena y tengo la sensación de que la he visto la película. Y eso es interesantísimo. Hay poca gente que le dedica tanto afán al detalle, pero sobre todo a mí lo que me entusiasma es que no le sobra una palabra. Ezequiel, es que no me resisto a preguntarte esto por la envidia, ¿eh? O sea, por envidia pura y dura, porque tú estudiaste literatura en la Universidad de Cambridge. Aparte que, claro, yo me imagino a Ezequiel cruzándose ahí en el Trinity Hall con Nick Hornby o con Stephen Fry o con tal. Cuéntanos, ¿cómo fue estudiar allí? En realidad, sabes que para los que nos gusta mucho aprender y volvemos a la universidad cada tanto, a diferentes edades, con lo que te cruzas es con gente muy joven. Y ahí vas tú con tus 40, 40 y pico, no sé cuánto edad tenía cuando fui, y te juntas con gente joven. No, lo mágico creo de volver a estudiar, y cualquier grupo de escritura es bueno, el del barrio que cerca de cualquiera que esté escuchando esto es bueno, es poder estar
entre gente que tiene la misma pasión, la misma conversación y lo que se aprende. Y una cosa que se hace, creo, en los buenos talleres de escritura, de hecho en Cambridge lo hacían, es el obligarte y creo que tiene que ver con la disciplina. Cuando tú te metes en Cambridge, por ejemplo, lo que tenía era un ritmo brutal, que es tú tienes que producir todos los días una cantidad mínima de palabras, hojas o caracteres, como miden ellos son más de caracteres, de letras, que cuentan espacios, con temas tipo ejercicio, porque así como uno, si va al gimnasio, hay una rutina, y así como para poder tocar la guitarra y ser Gene Simmons en Kiss, tienes que aprender a tocar como corresponde con todos los ejercicios y las tablaturas, para escribir ejercicios, y que te van a decir, hoy te voy a contar cómo funciona la primera persona de una persona perturbada. Y si eres afortunado, has leído El túnel de Sabato, pues sabes de lo que hablo. De lo contrario, apréndelo, te dan un par de ejemplos para leer. Tienes que llevarlo leído. Durante esas horas se discute la técnica y el cómo, y luego te vas y al otro día tienes escrito un cuento corto en primera persona de una persona perturbada. Y aparte, perturbada por un tema de lo que sea. Al otro día vamos a poesía y a por la poesía. Y son 2 días de escribir poesía todo el día. Y a los que no les guste la poesía, yo creo que la poesía no es como la cerveza, no es un gusto adquirido. La poesía nos gusta a todos, pero no hemos tenido la oportunidad. Y a los que les gusta escribir o quieren escribir, lo bueno de la poesía es que te obliga, si tienes como es una formación de ingeniero y eres muy estructurado, te obliga a ponerte en contacto con el valor de la palabra, el valor estético de la palabra, el sentimiento que arrastra y en lo que se siente leyendo un parrafito con 4 palabritas, 4 renglones. Entonces creo que con esta pregunta lo que aprovecho es para incentivar a todos los que puedan ir a clubes de escritura o talleres, lo que tengan cerca, porque es como se empieza y es como se debe hacer. Claro, porque además así tendremos más cosas que leer y también yo les animo a que escriban sonetos si ya se ponen con la poesía, porque es como un juego y como un Tetris que te obliga a colocar las rimas, los acentos, las sílabas, las palabras. Ya que estamos hablando de otras lecturas, voy a recomendar las 4 propuestas que tenemos además en nuestro Open Book de Sira, que son Una habitación propia de Virginia Woolf, Riesgos de los viajes en el tiempo de Joyce Carol Oates, Una educación de Tara Westover y Colgando de un hilo de Dorothy Parker. Y os voy a pedir que os quedéis con una y que me digáis por qué. A ver, Alberto. Pues yo me quedo con el de Riesgos de los viajes en el tiempo, de Joyce Carol Oates, y porque me gustaría reivindicarla como novelista distópica. Está muy en boga ahora mismo Margaret Atwood, pero me parece que ella ha hecho una novela orwelliana a los 80 años, que ahora mismo tiene 83, y esta creo que es de 2018, si no me equivoco. Y la condena pasa por viajar en el tiempo y te encierra en un sitio recóndito y donde, bueno, estás ahí atrapado en tu cárcel con todos estos ecos de Gran Hermano y de distopía que te parece que los debería haber escrito una persona más joven, pero es que ella está en plena forma. No quiero destripar mucho de la trama. El título en sí mismo es un spoiler, pero bueno, la maestría con la que escribe Carol Oates es envidiable. Mucha gente de la que hablemos durante estos meses en el club de lectura nos va a dar mucha rabia, pero a mí Carol Oates es de las que más rabia me dan. Sí, a mí también me da mucha rabia. Ezequiel, no quiero pasar sin preguntarte, ya que hemos hablado de esta distopía de riesgos de viajes en el tiempo. Tú escribiste también una distopía, París 2041, y a ver, como las buenas distopías, tu libro da mucho miedo porque parece que lo que cuenta puede estar muy cerca de la realidad, que antes decías, no, escribe una distopía, no tiene nada que ver, que es que sí tiene que ver, que esto es lo que da miedo. Fue mala suerte. Primero cometí quizás el error de no fijar la fecha en función de la lógica de la historia, sino como yo soy admirador claramente de todo lo que ha escrito Orwell, no solamente en 1984, sino toda su etapa anterior como periodista. Es un ensayista fantástico. Tiene una visión sobre la sociedad inglesa que me parece tan buena en sus ensayos. Homenaje a Cataluña es fantástico para los extranjeros y para los españoles seguramente también. Y él escribió, en 1948 escribió 1984, dio vuelta y yo estaba escribiendo en 2014 y dije, pues lo doy vuelta y me pongo 41. Y luego me sirvió para la historia, que es simplemente
como creo que toda una distopía, tienes que hacerte una pregunta social y tratar de contestarla. Y la pregunta es si Europa puede o no repetir. O sea, Europa, si ustedes miran la historia, Europa no tiene una historia larga de democracia, ni mucho menos. Este es el primer periodo de paz y democracia que vivimos en la historia de Europa. Europa tiene una historia de reyes, feudos y conquistas. Desde el año 300 en adelante vienen invadiéndose, conquistándose unos a otros. 100 millones de muertos en el siglo pasado sin ningún problema en 2 guerras. La pregunta es, ¿puede haber otra? Y puede repetirse en la sociedad actual, con la modernidad actual que tenemos. Entonces, los que crean que no se puede repetir, les invito a mirar la Segunda Guerra Mundial desde otro punto de vista y darse cuenta que la gente hablaba por teléfono, se llamaba por teléfono, iban en coche de un lugar a otro. Lean diarios personales, que hay muchos de la Segunda Guerra Mundial, y van a ver que de hoy, no es la época antigua, no es la época de los romanos, es actual. Entonces lo que he hecho es he tomado el año 1941 y he construido desde el 35 al final de la guerra una historia paralela que sucede en Europa, donde me pregunto si puede volver a ocurrir el Holocausto, me pregunto si el Holocausto fuese sobre los árabes musulmanes que harían los judíos, y porque hay que ser de mucho coraje para en un momento en el cual la gente muere tomar partido por otros. Y me he divertido muchísimo escribiendo una historia que era totalmente fantasiosa, con la muy mala suerte que estaba ya impresa para distribución cuando fue el primer atentado a Charlie Hebdo. Entonces pasó de ser una novela escrita imaginándome un futuro imposible a una profecía que se cumplió antes de que salga. Pero no es la mala suerte, quiero decir, es también el oído que tiene el escritor para lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque salió cuando se publica Charlie Hebdo, pero luego prácticamente menos de un año después se producen los atentados de Bataclan de noviembre de 2015. Quiero decir que tú en esa novela ya estabas anticipando algo que estaba en el ambiente. No es una mala suerte, ¿no? Sino que probablemente es una varita de Zahorí. Sí, o lo que hacemos mucho, creo que es una cosa que he mantenido en mi época de periodista, que es hablar mucho con la gente en la calle. Y esto fue, estando en París, me subo a un taxi, el hombre era blanco, me vio blanco, y empezó a despotricar el taxista, sin saber quién era, en contra de los musulmanes, los judíos y los chinos. Lo dejó títere con cabeza. A la vez todo secuencialmente. El tipo se sentó, me miraba por el espejo. Aparte era como la escena era una novela. Era yo sentado en el taxi, el tipo hablando en su inglés con fuerte acento francés, mirándome por el espejo todo el tiempo, buscando mi mirada. Yo concentrado en el tráfico porque me miraba todo el tiempo. y él lo que buscaba era, obviamente, mi feedback, ¿no? El decirle sí. Y claro, yo le alimenté con comentarios de confesar, tirando leña al fuego. Y él empezó explicándome que los chinos tenían todos los trabajos de los franceses y no pagaban impuestos, que los judíos manejaban los medios y la banca, y que los musulmanes iban a volver de toda la aventura de ISIS, de Siria, cuando pierdan, y matar a ellos. Y lo que dijo es que no nos vamos a quedar manos cruzadas, los europeos reaccionamos mal con esto, y va a haber otro holocausto, y yo voy a estar del lado activo, dijo. Y yo pensaba, el tío este está loco. Pero creo que hay un proceso en la sociedad, es el proceso de validación social del discurso, que es cuando alguien dice o hace algo que es incorrecto, lo dice y lo hace en privado y con cuidado, porque sabe que no está socialmente validado. O sea, decir sudaca durante mucho tiempo no estuvo socialmente validado en España hasta que se normalizó. Cuando se normaliza algo y se valida socialmente, es el comienzo de una nueva etapa. Entonces, así como estamos muchos luchando por validar socialmente los derechos de todo lo que es orientaciones sexuales no binomiales, hombre, mujer y todo lo otro, también se normaliza socialmente lo incorrecto. Y yo creo que en Europa años de hipocresía y de tapar y de reprimir discusiones reales que hay que tener respecto a la inmigración, respecto a la religión y todo esto, generó una olla de presión. Y lo que vi en la novela es que puede estallar. Yo espero que no, espero que sea absolutamente fantasioso y simplemente que colabore a los discursos, ¿no? a la discusión. Yo también espero que sea absolutamente fantasioso. Espero que os leáis la novela. A mí es que me gusta mucho una distopía, la verdad. Como hemos entrado en vuestra faceta de escritores, si las almas valieran algo, de lo que no estamos totalmente seguros, y menos después de ver Succession, si las almas valieran algo, ¿qué libro os hubiera gustado tanto escribir que hubierais vendido vuestra alma al diablo por hacerlo? ¿Empiezas tú? Sí, puedo. Lo tienes muy claro, Lo que pasa creo, es que es muy Ezequiel. injusta la pregunta, ¿sabes? Porque, y me la temía. Esto es como cuando te preguntan ¿a quién quieres más, tu mamá o tu papá? Y yo tengo una lista de libros que me hubiese gustado. No, puedes escribir. vender el alma, un brazo, no sé. Claro, yo puedes iría por partes. vender yo vendiría varias por partes. cosas. ¿Sabes? Hay una parte donde Stephen King en
El arte de escribir, o como es que él llama en español, Se llama Mientras escribo, se llama en Mientras escribo, castellano. que dice, todos tuvimos ese momento en el cual estábamos leyendo un libro y dijimos que yo esto lo puedo escribir. Entonces yo tengo, los libros los separo en dos, los que digo, joder, esto lo puedo escribir, los que digo, es que en la vida, esto es como le debe pasar a un músico cuando escucha un acorde, algo, y dice, que esto yo no lo voy a poder componer en mi vida. Entonces de estos libros, a mí Steinbeck me parece increíble, y sé que no es vigente, que no es actual, porque ahora, pero yo festejo a Steinbeck y a poder escribir de Las uvas de la ira un capítulo, ya me estaría feliz. Poder escribir algún cuento de Borges, que Borges en 5 hojas empieza y termina, te lleva de paseo, te emociona, te enseña, te enoja y termina y son 5 hojas. Y lo hace una y otra vez y otra vez. Me hubiese fascinado. Y luego hay un autor que se sentó a escribir un día, escribió un solo libro porque se murió, que es Robert Capa, el fotógrafo. Era periodista gráfico y escribió un solo libro. Y yo digo, qué cara dura escribir un solo libro y de esa calidad literaria y narrativa. ¿Cómo hace una persona? Entonces, si tengo que escribir un libro y puedo tener la mitad de la calidad que tuvo Robert Capa, no como fotógrafo, sino como escritor, ya estoy satisfecho. Y ahí termina, te dejo ese Alberto. Pues. Yo no tengo una lista, pero sí tengo mis obsesiones. Y es verdad que cuando empecé a leer de joven fui muy metódico, y quizá el primero con el que me obsesioné fue Salinger, que el otro día hablabas con Adriana Ugarte de Germán Gess, que es un actor, es un autor también pues muy de despertar literario, pero es que la calidad que tiene Salinger, la obsesión que tenía por cada palabra, porque todo es de una musicalidad extrema. Yo soy muy fan del Guardián entre el Centeno, y además de releerlo cada década, y lo que te dice a los 15 años es distinto a lo que te dice a los 25 de lo que me dijo el año pasado cuando lo releí. Y es de una virtud estratosférica. O sea, invito a la gente a que se quite los prejuicios sobre él. Tuvo una vida con muchísimos claroscuros. Me parece que el cenit, y esto lo comparto con muchos fans de Salinger, es Franny Zouy. A mí es el libro que me fascinaría haber escrito. Estoy deseando que se libere todo el material que está su hijo trabajando, Matthew, con el que tuve la suerte de poder hablar, y le entrevisté para Vanity hace unos meses, y le dije, ¿cuándo estará Matthew esto? Y dice, estará cuando esté. Y tiene 5 libros pendientes. Él dice que no se puede decir cuánto es, pero es un gran volumen de páginas. Es verdad que en el ocaso de su vida, o todos estos 40 y tantos años que se dice que estuvo escribiendo sin que nadie tuviera acceso a ello, la única persona que lo ha leído, no sé si fue su editor del New Yorker, pero desde luego su hijo Matthew, puede ser que esté totalmente plagado de reflexiones vedánticas y sobre la meditación trascendental y cosas tan intoxicadas de religión, que haya gente que no le haga caso, o que directamente el tipo estuviera tan ido que no sea legible. Pero la manera en la que él escribía cuando fue publicado, o sea, casi todos los cuentos del principio, los que intentaba colar en el New Yorker, y cuando ya se consolidó como escritor titular del New Yorker, y sus 4 obras titulares, que son Seymour, una introducción, 9 cuentos, Franny Zouy y El Guardián. A mí me parece que con tan poca producción literaria hay poca gente que haya rayado a esa altura, y me quedo con Franny Zouy. Y luego ya, si me quiero poner catedralicio, pues 2666. Muy catedral. Y en especial la que me dijo mi amigo Álvaro Cortina, que es escritor también, de este libro es una obra maestra, pero si puedes, sáltate la de los atestados policiales. Pues a mí me gustaría saber escribir la de los atestados policiales, que es la cosa más aburrida del mundo, pero ¿cómo le puedes dedicar 200 páginas a esto? Pues el tipo fue y lo hizo. Yo he de confesaros que la vez que más me han hecho la pelota en la vida, pero hacer la pelota tipo Julia Roberts en Pretty Woman, cuando entra a la tienda y dice háganle mucho la pelota, fue en una librería de Nueva York en la que entré y dije, quiero comprar una primera edición del Guardián en el Centeno y todos estos números del New Yorker donde hay cuentos de Salinger. Me subieron a una sala y me hicieron la pelota como nunca. Nunca. Irías con un buen cheque, ¿no? Jamás. Iba yo que tenía ahorros, ya no los tengo, claro, y además encima los regalé, que es que lo peor de todo. Pero bueno, en fin. Igual se puede visitar igual se publicidad en eBay. A los que nos gusta comprar el libro físico. Yo cuando me enamoro de un libro empiezo a buscar ediciones. Sí. Es un pecado.
no es caro, ¿eh? O sea, pues, me he comprado... No, hay cosas que están muy bien de precio, es cierto. Yo tengo una segunda edición de un libro de Churchill por 40 pounds. Claro. Tengo primeras ediciones de unos cuantos autores y tengo una primera edición que me conseguí ahora con adentro el panfleto de la editorial que dice, te enviamos esta primera edición para que la leas, que debe haber sido o de un periodista o de algún influyente, en ese momento un Instagramer del año 1940, el libro de 1939. Así que sí, se puede conseguir libros en eBay de primeras ediciones sin gastar, sin un gran cheque. No, sí es cierto que para los que somos fetichistas de estas cosas, ya solo quiero preguntaros una cosa más. ¿Qué libro os gustaría que estuviera en este Nota al Pie? No sé, Ezequiel, si me vas a decir Steinbeck. A ver, que a mí me va bien, ¿eh? Sí, a ver, es que el tema de como la lectura es tan personal, con Alberto hemos quizás dedicado más tiempo a cómo curar la lista que a hablar del club, de la mecánica del club de lectura. Vamos a ir aprendiendo. Tienen que acompañarnos los lectores, tienen que contactarnos, escribirnos en todos nuestros medios y de contarnos un poco por dónde van los tiros para dejarnos aprender. Vamos a experimentar con Alberto eligiendo libros de diferentes tipos. Sí. Vamos a jugar desde la autoayuda hasta novelas históricas. Vamos a mezclar autores y autoras. Virginia Woolf, que es capaz de escribir un libro muy cortito sobre la mujer y la escritura. Hemos hablado de libros recomendables. El que tenemos en una habitación propia es fantástico, porque habla de la escritura, habla de la mujer. Y está escrito, no sé, en el año 50 o 60, cuando lo habrá escrito. No, se murió en el 40 y pico. Sí. Antes de la guerra, está escrito en el año 20, 30. 80 o 90 años y sigue vigente con ideas del feminismo que prácticamente estamos descubriendo hoy. Eso, exactamente. Parece que las estamos descubriendo nosotros y esta tipa ya hablaba de ello hace 80 años. Exacto. Y con qué precisión y qué bien escrito que está. Así que si podemos mantener este nivel de autores ya me considero feliz. Obviamente van a notar que estoy metido en el tema cuando aparezca un Borges, cuando aparezca un Steinbeck. Bueno, a ver, si aparece un Borges o un Steinbeck, podemos estar cualquiera de los tres en el ajo, un Roth. Hablamos de Oster, pero un Roth, sí. Un Philip Roth también, sí. Que es otro fetiche. Un montón me gustaría meter. Y también animarnos a alguno no tan leído más moderno. Sí. ¿No? Hablábamos el otro día, de hecho no quiero hacer spoiler porque tengo algunos indicios de cosas que vamos a hacer en el futuro. Ah, qué bien. Pero el otro día, haciendo una recomendación para regalos navideños en Vanity Fair, que todos los de la redacción elegimos nuestro libro favorito de los que hubiéramos leído este año, y lo he hablado mucho y he sido muy pesado, y si no os lo compráis os lo acabaré regalando. Pero quizá uno de los libros que más me ha fascinado este año ha sido uno de una escritora moldava rumana que se llama Tatiana Tibuleac, que cuando puse la recomendación dije, escribe como si fuera una caja de petardos, porque cada una de las frases que hace es tan enloquecida que dices, ¿cómo ha sido capaz de tener esta imagen en la cabeza? Pues esa gran envidia me nutre para intentar imitarla alguna vez, pero sobre todo para compartir la belleza, porque muchas veces los libros son válvulas de escape o te ayudan o te llevan a vivir otras vidas, como decíamos antes, pero también a veces son artefactos de belleza que no tienen por qué estar solo en la poesía. No, Yo claro. ese libro lo tengo subrayado de cabo a rabo y digo, y por pura campana de Gauss digo, esta frase es un poco floja. Esta es la única que no voy a subrayar de la página. Bueno, pero es que esto es como en el teatro. Yo estudié teatro mucho tiempo y entonces mi profesor decía cuando hacíamos un Shakespeare, no digáis todas las frases porque es imposible decirlas todas porque te estalla la cabeza de bien escritas que están. Tirad 3 o 4, las que queráis, al azar son todas buenas, no pasa nada, porque si no te estallará la cabeza. Bueno, Tatiana Tibuleac sabía que le vas a recomendar, me gusta muchísimo. Y apuntado queda. Apuntadas quedan también tus recomendaciones y estamos esperando vuestras recomendaciones, queridos oyentes. Ezequiel, Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Nota al Pie. Gracias a ti. Gracias, Marta, y termino diciendo que he leído la ¿cómo le llaman? Contratapa, contracubierta, como le llaman en España, de No te enamores de cobardes. Qué duro el título, Marta, de tu libro. Y es magnético leer la contra. Y aquí pones, temo que la fiesta tiene cada vez menos invitados y que no volverán aquellos días gloriosos. Todos hemos temido que cada vez iba a haber menos lectores con el advenimiento de lo digital y de Netflix y todo. Creo que está demostrado que no. Cada vez hay más lectores. Todo es lectura. Escuchar un libro, leerlo, Kindle, papel, todo es lectura.
La fiesta no tiene cada vez menos invitados. Vamos a estar felices y va a haber muchos lectores y seremos parte de eso. Y Marta, pongo tu libro en mi lista a leer. Muchas gracias, pues sí, esperemos que la fiesta continúe durante mucho tiempo. A ver, queridos miembros de esta sociedad no secreta de lectores irredentos, compulsivos, apasionados, ya sabéis que queremos oír vuestra voz, que queremos hacer juntos el sueño de Lancy Pearl, leer juntos, hablar de ello, que vamos a preparar un número de WhatsApp para que nos dejéis vuestras notas de voz y el mes que viene volveremos con otras 5 propuestas librescas y como siempre nos vamos a despedir parafraseando a alguien que dice las cosas mucho mejor que nosotros. En este caso es Alejandro Dumas, padre. Toda la sabiduría humana se resume en 2 palabras: confiar y esperar. Confiamos en que os haya gustado nuestra charla y os esperamos el mes que viene en Nota al Pie, el club de lectura de Open Bank by Vanity Fair.